Bienvenido al podcast del día de hoy. En esta ocasión nos encontramos con los estudiantes de la Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Pachuca. Estaremos tocando temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿en algún momento te habías puesto a pensar cómo es que las búsquedas que tienes en Google se relacionan con tu publicidad? ¿O cómo es de que Google Maps o Waze te pueden llevar a tu destino de la forma más rápida y evitando tráfico? O algo más importante o interesante, ¿cómo es de que puedes enviar un mensaje a kilómetros de distancia y llega en menos de un segundo? Bueno, pues todo esto es gracias a Euler con su teoría de grafos, la cual estaremos tocando con los estudiantes. Así que pon atención, comenzamos. Ahora que ya sabemos un poco de los grafos, le debemos de conocer sus componentes, los cuales son aristas y vértices. Las aristas son líneas con las que se unen los vértices de un grafo y con las que se construyen también caminos. Hay tres tipos de aristas, las cuales son las aristas adyacentes, las paralelas y las cíclicas. Las adyacentes son las que se convergen en el mismo vértice. Las paralelas son las que el vértice inicial y el final son el mismo. Las aristas cíclicas son las que parten de un vértice para entrar en el mismo. Ahora iremos con vértices. Los vértices son un punto o nodos con los que está conformado un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices. Los grafos representan conjuntos de objetos que no tienen restricción de relación entre ellos. Ahora iremos con los vértices. Los vértices son los puntos o nodos con los que está conformado un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es un extremo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices. Los grafos representan conjuntos de objetos que no tienen restricción de relación entre ellos. También hay tres tipos de vértices. Ellos son los vértices adyacentes, los aislados y el terminal. Los adyacentes son los que, por ejemplo, si tenemos un par de vértices de un grafo, U y V, y si tenemos una arista que los une, entonces U y V son vértices adyacentes. Y se dice que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. El vértice aislado es un vértice de grado 0 y el vértice terminal es un vértice de grado 1. Bien, en primer lugar contamos con el grafo acíclico, el cual es un grafo que no contiene ningún ciclo simple. Grafo cíclico se define como cíclico si contiene algún ciclo simple. De ahí partimos con el bipartido, el cual es cualquier grafo cuyo vértice puede ser dividido en dos conjuntos, tal que no hay aristas entre los vértices. Grafo completo. En este cada vértice tiene un grado a igual n-1, donde la n representa el número de vértices que compone el grafo. Además, también contamos con el grafo anexo, el cual conforma un camino desde cualquier punto del vértice a cualquier otro en el grafo. Grafo denso. Este número de aristas está cercano al número máximo de aristas que contiene. Grafo dirigido. Tiene vértices y un conjunto de aristas, tal que cada arista pertenece a un conjunto de aristas asociado con la letra E. Grafo no dirigido. En este los lados no están orientados, es decir, no son flechas, y vienen separados por comas. Grafo nulo. Sus aristas y los vértices son vacíos, es decir, que no van unidos. Y por último contamos con el grafo plano, el cual se puede dibujar en el plano sin ninguna arista cruzándose entre ellos. Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos determinar otro tipo de grafos más complejos que vendrían siendo árboles de grafos. Estos árboles de grafos son relativamente grafos conexos que no tienen ciclo. Recordemos que los grafos conexos son aquellos que no tienen una unión entre cada grafo y simplemente van como que abriéndose, ¿no? Tomemos en cuenta como un grafo el cuerpo humano, pensando que cada nodo es una extremidad. El nodo sería la cabeza, los brazos y las piernas. Sería un gran ejemplo de un árbol de nodos en el cual tendríamos que, obviamente, no tenemos conectada la cabeza con la mano, o bueno, al menos no es común. Y
si agregamos una arista entre estos nodos, deja de ser un árbol. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos, necesitamos que sea simple y que no tenga ningún ciclo. Si agregamos una arista entre dos nodos, van a comenzar a tener un ciclo, lo cual rompería las reglas por completo. Una propiedad de estos árboles de nodos es de que sus vértices son igual a aristas, su número de aristas más uno, porque como no tienen ningún tipo de conexión de tipo cíclica, nos da esta regla. Los tipos de árboles más comunes que podemos encontrar son binarios, que vendría siendo que cada nodo tiene dos dependencias directamente de él, como si fuera un árbol genealógico. Va teniendo su descendencia. Tenemos el principal, que fue mamá y papá. De ahí tuvimos padres y supongamos que cada uno tiene dos hijos, nos darían los nodos, los árboles binarios. Estos árboles binarios son muy importantes en su aplicación tecnológica respecto a sus características, porque al tener solo dos valores, 0, 1, o en determinado caso verdadero y falso, nos da un completo uso para para el funcionamiento de la tecnología. Adicional a esto, tenemos algo que se llama bosque. Estos bosques es un grafo conexo que tiene una raíz y de ahí se derivan muchos árboles. Efectivamente, como el nombre lo dice en la naturaleza, ese es muchos árboles, pero en este caso que se derivan de un solo grafo o una sola raíz. Una propiedad de estos árboles es de que el número de vértices es igual al número de aristas más sus componentes. Igual tenemos, como en la naturaleza, hojas, que esto es cuando el grado del vértice es igual a 1. Tenemos ramas, que es el camino que va directo hasta una hoja. Y vértices internos, que son todas las aristas, todos los vértices que no son hojas. Una altura de un árbol se determina por la cantidad de nodos que va teniendo. Regresando al ejemplo del cuerpo humano como nodos, tendríamos la cabeza como el principal, las manos como dependientes o ramas, y los pies. Entonces tendríamos un árbol de 3 niveles. Adicional a esto, podemos determinar que los árboles tienen un peso. El peso es la cantidad de nodos que tiene el árbol, lo que nos da una idea del tamaño y la memoria que puede utilizar durante su ejecución. El peso de un árbol se encuentra en el recorrido de profundidad y anchura que nos ha repartido hacia nuestro siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre el recorrido en los grafos. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que estén relacionados con uno que llamaremos nodo de salida. Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: el recorrido de anchura y el recorrido en profundidad. Así, para recorrer un grafo consiste en visitar todos los vértices alcanzables a partir de uno dado. Existen dos formas: el algoritmo de recorrido en anchura, o BFS, explora sistemáticamente todas las ramas o aristas del grafo de manera que primero se visitan los nodos o vértices más cercanos a un nodo inicial. Para la implementación de este algoritmo se utiliza globalmente un contador y un vector de enteros para marcar los vértices ya visitados y almacenar el recorrido. El algoritmo BFS requiere también un vector de cola auxiliar para gestionar los vértices no visitados. En muchos casos, es necesario ejecutar este algoritmo empezando en los nodos más alejados del nodo escogido como nodo inicial. El otro es el algoritmo de recorrido en profundidad, o DFS. Este explora sistemáticamente las ramas o aristas del grafo de manera que primero se visitan los nodos o vértices adyacentes a los visitados más recientemente. De esta forma se va profundizando en el grafo, es decir, alejándose progresivamente del nodo inicial.
Esta estrategia admite una complementación simple en forma recursiva, utilizando globalmente un contador y un vector de enteros para marcar los vértices ya visitados y almacenar el orden del recorrido. El algoritmo de rutas más cortas es uno de los módulos de análisis más importantes de los algoritmos de grafos. Este se encarga de detectar dentro del grafo cuál es la ruta más eficiente al recorrido de menor distancia entre un par de vértices que conforman un grafo. Dentro de esta categoría destaca el conocido algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo de ruta más corta es uno de los más eficientes de nuestra familia. Nace basado en la teoría de Dijkstra, que buscaba darle solución al legendario planteamiento de la teoría de grafos, que es conseguir rutas más cortas para diferentes casos. Con este planteamiento se logra dar una solución especial al dilema de los caminos cortos con un rango de comprensibilidad para personas que no pertenecen en su totalidad al mundo de la informática. Y ahí acabo mi parte. Ok, una parte importante de los grafos son las redes. Para empezar, una red es una gráfica dirigida, simple, con peso y que debe cumplir las siguientes características. Poseer una fuente o vértice fija que no tiene aristas de entrada. También tiene que poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida. Existen dos teoremas de flujo que son el flujo máximo y el flujo mínimo, y se los explicaré a grandes rasgos. El teorema de flujo máximo indica que generalmente existen varios flujos con el mismo valor máximo. Para encontrar el flujo máximo consideraremos un flujo inicial en cada arista igual a 0. Después se determina un camino específico de la fuente al sumidero y se incrementa el flujo. Si una arista está dirigida hacia la fuente, decimos que esta arista está dirigida en forma impropia. En caso contrario, diríamos que está dirigida en forma propia. El teorema de flujo mínimo indica que en lo que respecta a las redes, un corte es un conjunto de corte en el cual, quedando partes disjuntas del conjunto de vértices vértice 1 y vértice 2 que, situados en la red, dejan la fuente en una de ellas y al sumidero en la otra. Y para terminar el tema de redes, es necesario saber qué son las redes de Petri. Una red de Petri es un grafo orientado con dos tipos de nodos: lugares, que son representados con círculos, y las transiciones, que están representadas por segmentos rectos verticales, y tanto los lugares como las transiciones se unen mediante arcos y flechas. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo les hablaré sobre la matemática computacional, también conocidas como matemáticas discretas. Se trata de una disciplina que se encarga de resolver los problemas que aparecen en el campo científico, el tecnológico y el industrial, y lo hace a través de modelos matemáticos y estadísticos. Su estudio se centra en los algoritmos, los grafos y la teoría de números, que son las tres bases de las ciencias de la computación. Estas matemáticas son las responsables de que podamos contar con algoritmos aplicables a la inteligencia artificial o al Big Data, entre otras cosas, haciendo nuestro día a día más sencillo. Las nuevas tecnologías nos permiten encender y apagar las luces de casa desde una app, pedir comida a domicilio sin tener que hablar por teléfono con nadie, controlar nuestro rendimiento deportivo con un reloj. Nada de esto sería posible sin los algoritmos, instrucciones secuenciales que permiten ejecutar ciertos programas o llevar a cabo diferentes acciones. Detrás de ellos hay toda una labor de cálculo de la que se encargan los expertos en matemáticas computacionales. Sin ellos, nuestra vida diaria sería muy diferente a como lo es en la actualidad. Al ritmo que avanza, este tipo de matemáticas son cada vez más necesarios. A día de hoy, incluso los bancos están buscando especialistas en esta disciplina, porque necesitan contar con personas capaces de resolver problemas complejos. Lo que ocurre es que es una disciplina tan novedosa que por el momento no hay demasiados profesionales trabajando en esta rama.
Una demanda alta y una oferta baja quiere decir que los sueldos son bastante altos. En el sector privado, un especialista con unos años de experiencia puede llegar a ganar unos 70,000 euros al año. Y bueno, y para terminar, los grafos son una parte esencial de las matemáticas y la vida diaria, por lo que el aprendizaje de estos es necesaria. Estos igual los utilizaremos a lo largo de nuestra carrera, por lo que son muy importantes. Y pues así cerramos el podcast del día de hoy. Y pues ya no. Gracias por su atención y esperando que tenga un buen día, profa. No nos repruebe, por favor. Bueno, eso sería de nuestra parte y tengan muy buena tarde todos.